Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo Conociendo a Clubes y hoy vamos a conocer al nuevo rico europeo, al nuevo rico de Italia, es el Como, un equipo que en 6 años ha llegado de la cuarta división, la Serie D, y con un respaldo y una gran inversión detrás, con el buen juego de Cesc Fabregas en el banquillo, ha llegado a Serie A y está haciendo la mejor temporada de su carrera. Como digo, es el mejor año del Como 1907, han rozado la Copa, quedaron eliminados con el Inter en semifinales y están peleando por las posiciones de Champions. Yo creo que van a entrar en Europa, así que merecido sobre todo por el juego, así que vamos a ir explicando poco a poco. Comenzamos con la historia del Como. Lo vemos en su escudo, el Como nació en 1907 y en sus inicios jugaba en ligas inferiores, ligas locales de la zona de Milán, incluso de Suiza. Vemos como en esa zona del lago Como y de los Alpes, ahí muy cerca Suiza, entonces disputaba los partidos. Unos años después consiguió el logro de llegar a la prima categoría, no estamos hablando de la máxima, pero estuvo durante 10 años, logró ganar algún trofeo inferior, como es la Copa Turati en 1927, año que ahora veremos donde se empieza a construir su estadio, y en 1929 no es admitido en la Serie B por distintas factores y finalmente consigue entrar en el año 1931, después de haber ganado la Prima Divisione, que es la que nombrábamos anteriormente, sin derrotas, invictos, y consiguen llegar a la Serie B, la segunda división de Italia. Como sabéis, las categorías van por la letra, la máxima es la Serie A. En esta década subió y bajó, veremos que hay muchos periodos de subir y bajar, pero el Como no ha sido nunca un equipo de estar muchos años en Serie A, en primera división. Luego en la Segunda Guerra Mundial hubo un parón, como es obvio, y tras la guerra disputó la Serie B hasta lograr su primer ascenso en 1949 a la máxima categoría, a la Serie A. Duraría 4 años y se empezaron a ganar un poco el respeto de la afición italiana, no solo de su zona, sino del resto de Italia, porque formaban un equipo con todos jugadores italianos, a excepción de en 5 partidos que jugó el checo Janos Chauco, únicamente los italianos jugaban en el Como. En la temporada 53, nos vamos unos años más adelante, empieza un periodo de 10 años en segunda, termina con el descenso a la Serie C y hasta el año 68 no vuelven a tocar la segunda división. El año anterior lo habían rozado ya con un empate en el Monza en esos partidos de playoff, ahora los llamamos playoff, pero ahí eran partidos por el ascenso, y perdieron en el partido de desempate porque llegaron empatados al final de la liga. Se consolidaron en la Serie B, de segunda división, hasta el año 75, donde consiguen el ascenso a Serie A, y esto solo duraría una temporada. Hasta el año 84, que vuelven a la máxima categoría, pasaron 5 temporadas en las que llegaron a tocar la tercera división. Esta vez volvieron, como decía, aguantaron 2 temporadas en primera, volvieron de nuevo a segunda, y en el 84 empieza la mejor etapa del Como. 5 temporadas consecutivas en Serie A, en la élite, y con un dato curioso, en su primer año solo encajaron 2 goles jugando como locales en toda la temporada, y en el año 86 dejaron una de las mayores pifias que se recuerda del fútbol italiano. En el año 1986, culpa de un aficionado, la verdad que este aficionado yo creo que no ha vuelto a hacerse del Como, llegaron a la semifinal de Copa, como han llegado este año, y tras eliminar a equipos como Juvio Verona, que eran mejores, obviamente en esa época, en las semifinales se iba a vivir un capítulo que yo creo que no se ha visto muchas veces. Consiguieron empatar a 1 contra la Sampdoria, y en la vuelta el partido iba 1-1, el árbitro pita un penalti a favor de la Sampdoria, se había ido a la prórroga y algo parece que este penalti no gustó en la grada, se tiró algo desde la grada, se supone que era un mechero, golpeó al árbitro y se le dio el partido como perdido al Como. Así que perdieron el partido 0-2, ganó la Sampdoria y se quedaron a las puertas de final. Este año están en las semifinales, perdieron contra el Inter, pero no ha habido que dañar al árbitro, ha quedado ahí, el Como se queda en semifinales y el Inter ha pasado a la final.
En el 89 vuelven a tocar los infiernos y no va a ser hasta el año 2002 cuando vuelven a primera, un año en Serie A, y este periplo, la gran parte de temporadas las disputaron en Serie C, en tercera, y tras este año de alivio, como decía, en 2002, el Como vuelve a desaparecer de la élite durante unos años, deambulando por las categorías bajas del fútbol italiano, y es hasta 2024 que logran el ansioso ascenso a Serie A, el que conocemos, el que hemos visto en la actualidad después de toda la inversión que ahora explicaremos procedente de Indonesia. En 2023 había aparecido la figura de Cesc Fábregas, primero como jugador-entrenador y finalmente como entrenador. No tenía el título de entrenador, empezó como un asistente al final. Consiguieron el ascenso, se ha consolidado como el entrenador principal y en su primer año ya dejó al Como clasificado en la zona media. Lo vimos la temporada pasada que empezaban a verse ya esos brotes de un fútbol atractivo, fútbol ofensivo, y esta temporada pues están peleando por puestos de Champions y, como decía, pelearon el pase a la final contra el Inter. Estos ascensos en apenas 6 años llegaron desde la Serie D en 2019 a la Serie A en 2024 y han venido respaldados por una gran inversión desde Indonesia, mucha economía y potenciando la zona del lago de Como en Italia. Esta inversión, vamos a pasar a hablar de su presidente y de la parte económica rápidamente, no me quiero meter tampoco en muchos detalles. ¿Por qué el Como es el nuevo rico del fútbol europeo, del fútbol italiano? Pues todo empieza en 2016, están en la bancarrota, se declara el equipo y en 2018-2019 una empresa local aparece para meter al equipo en Serie D y a partir de ahí los hermanos Artono entran con 220.000 euros, es lo que vale en ese momento el Como. Ahora hemos visto que ha crecido muchísimo más, se hace una inversión increíble. En estos 2 años solo que llevan Serie A y han invertido más de 200 millones, o sea que vemos el potencial que tiene ahora mismo el Como. Se salvaron de la Serie D, fueron avanzando y entra el grupo Jarum, el que viene de Indonesia, una empresa de cigarrillos de clavo, típico de ahí en Indonesia. No voy a entrar en la procedencia de este dinero, en los temas económicos no quiero entrar, o temas también que pueden ser ya sociales en Indonesia. Los hermanos Artono al frente, ponen a Mirwan Sugiarto como presidente del Como, y los hermanos Artono son 2 de las personas más ricas del mundo. Esta empresa, estamos hablando de que el Como va a estar dirigido por 2 de las personas que dirigen una empresa y de las más potentes de todo el mundo. Así que también se rodean bien de exfutbolistas, como es el caso de Cesc Fábregas o Thierry Henry, que son inversores del equipo y conocen el mundo del fútbol. Ahora vemos Cesc como entrenador y luego Thierry Henry también, ambos como inversores. Hay muchos más, pero sobre todo también del mundo del cine, del mundo de la música, aprovechando también que hay muchos propietarios en la zona del lago de Como. La gestión ha sido muy buena, 200 millones gastados, invertidos, muy poco recuperado, pero estamos hablando de que se lo pueden permitir, y el Como que de momento está respondiendo en lo futbolístico, así que la inversión ha sido buena. Sugiarto, que es director de cine, un poco peculiar esta situación en Como, pero estamos viendo también cómo está dirigiendo al equipo. Ya lo he dicho, no voy a entrar en de dónde procede esta inversión, se está aprovechando. El propio Sugiarto dijo que hay que aprovechar la zona de Como, sobre todo porque hay propiedades de grandes celebridades, como decía, de cine, de la música, y darle al equipo un plus, sobre todo que sea uno de los equipos más glamurosos de toda Europa. Pasamos a hablar de la casa del Como, su estadio. Muchos ya lo sabréis, habréis visto fotos porque últimamente sabemos que el Como es el equipo de moda. A orillas del lago Como, también de los Alpes, unas vistas, la verdad que un paraje de los mejores seguramente de Europa, y poner un estadio ahí para mí es el que ahora mismo tiene el mejor entorno de toda Europa. La verdad que las imágenes son una pasada, son una maravilla. La primera construcción, la había citado, es en 1927, 6.000 espectadores, y en la actualidad llega a los 13.600. Hay planeada para 2028 una inversión para llegar a los 15.000, aunque esto, como el resto que ocupa al entorno del Como, hay por ahí algunas peleas en lo social, porque podría afectar a una escuela local, sobre todo por el tema ruido, porque habría que destruirla, formar un poco ahí
algo de lío en los alrededores del estadio de Como para hacer esta reforma, pero visto la gran inversión que se va a hacer, yo creo que a los directores ahora mismo del Como, a los inversores indonesios, les importa bastante poco la opinión de la gente de la zona de Como. Como curiosidad, el estadio destaca en la zona oeste, lo podemos ver en alguna foto, las torres de los focos están pintadas de rojo y blanco. Eso es para que la vean los hidroaviones, porque cerca de ahí hay una base de hidroaviones y el Como está un poco alterando esa zona, y es para que los aviones no se vean afectados por el estadio, también por la contaminación lumínica y, como digo, por los propios focos. Pasando a lo futbolístico, como decía, el entrenador Cesc Fàbregas llegó como jugador, empezó como entrenador más o menos sin título, y al final ha logrado el ascenso y ha hecho al Como uno de los equipos que mejor juega, no solo de Italia, sino de toda Europa. Es el equipo que más presiona, implementa un juego de control. También esto viene por la idea que tenía Cesc Fàbregas, lo hemos visto en España, en el Barça, un jugador que tiene esa idea de fútbol de control, de posesión y sobre todo de ir hacia adelante. Fútbol muy ofensivo, muy valiente. Hicimos un vídeo de los equipos que más presiona y el Como era el equipo que más presiona de las 5 grandes ligas. Yo creo que esto favorecido sobre todo por los jugadores que ha ido atrayendo. El director de todo es, en el centro de campo, Nico Paz, que yo creo que es la extensión de Cesc Fàbregas para lanzar la presión, para tener llegada y para hacer un fútbol muy ofensivo y muy elegante, sobre todo cuando tienen el balón. Analizando un poco la plantilla que tiene Cesc Fàbregas actualmente, ha hecho una plantilla, la verdad, que muy competitiva. Algunos nombres no nos han sonado, pero nos empiezan a sonar por lo bien que está jugando el Como en líneas generales. Le han dado buenas herramientas a Cesc y ha logrado en un año meter al Como en la zona media, y este año ya en su segunda temporada en Serie A se está metiendo en la pelea por los puestos de Champions. En la portería destacamos a Butez, un portero que se ha hecho indiscutible para jugar adelantado en este fútbol ofensivo y estar muy atento a las correcciones de balones largos en el Como de Cesc Fàbregas. Luego por delante una línea de 4, en algunos partidos estamos viendo que es una línea de 3, se va moviendo también, adaptándose en función del rival o de lo que quiere Cesc Fàbregas. Y en esa línea de 4, por la derecha, bastante rotación, es un equipo que tiene mucha rotación. En este lateral derecho pueden entrar Smolcic, Volboda o Van der Breem. La verdad que los tres están rindiendo bien, no podríamos decir cuál es el favorito de Cesc. Veremos si se refuerza, si sale algún jugador, si entra otro este verano, porque en esta posición sí que podría reforzarse, pero teniendo tres, yo creo que estando en un escalón de Europa, yo creo que de momento está bien cubierto. Luego en defensa, Jacobo, el canterano del Real Madrid. Veremos si después de la gran temporada que está haciendo, haciéndose líder de la defensa del Como, el Madrid decide darle una oportunidad. Sería algo muy interesante para el jugador. Luego también pueden entrar Diego Carlos, ex del Sevilla, o Kempf, que lo estamos viendo también actuando muy bien en el centro de la defensa. Y por la izquierda, otro español, Alex Valle y Alberto Moreno, los dos españoles, lateral izquierdo español. Tiene mucho que ver que el fútbol que vemos en el Como, aparte de que lo dirige Cesc Fàbregas, escuela española, ese fútbol de control, pues como digo, tiene mucho que ver futbolistas que tienen o pasado en la Liga Española o jugadores de España. En el centro del campo, Perrone, Caqueret, Dacuña o Sergi Roberto, ahí pueden entrar. Dacuña, la verdad, que está siendo un poco el que dirige desde la veteranía, pero también muy interesante la evolución de Perrone o Caqueret, porque han dado un paso adelante increíble en su juego. Veremos por qué van a ser jugadores muy interesantes en el corto o medio plazo para el Como y para seguir, si se mantiene Cesc Fàbregas, para seguir haciendo un juego de control. Luego por delante el director general, el que está enamorando a toda Europa, no solo por sus cifras, sino viendo sus partidos. Es el jugador que cambia partidos, es el director de la orquesta de Cesc Fàbregas, Nico Paz, un futbolista que tiene una opción de recomprar el Real Madrid en torno a los 8 o 9 millones. Ahora mismo Nico Paz por ese precio es un auténtico regalo. Veremos si luego lo recupera el Madrid, o incluso desde el propio Como están diciendo que quieren que se quede Nico Paz. Así que vamos a ver, incluso lo puede comprar el Madrid y dejarlo cedido. Veremos cómo se da el mercado de fichajes, pero ahora mismo Nico Paz es uno de los jugadores más cotizados de toda Europa. Por las bandas, en la banda derecha, otro con pasado en España, en el Betis, Hassan Diao,
Puede entrar también Adai, jugador también muy vertiginoso por la izquierda, también a veces por la derecha. Vemos que muchas veces en función de lo que quieres cambian, van alternando las bandas en función de cómo pasan los minutos. Luego también entra Kun y por la izquierda se ha sentado ahí muy bien Martín Batúrina y luego otro ex del Betis, Jesús Rodríguez, que vamos a ver, incluso podría ser una sorpresa de entrando en la lista del Mundial, aunque yo creo que habiendo jugado también con las inferiores es un futbolista muy interesante. Quizás el Mundial se le puede quedar esa lista muy grande, pero puede haber sorpresas en la lista de la Fuente, así que vamos a ver. De momento es una temporada normal, no deja los destellos que estaba dejando en el Betis, pero sigue siendo un jugador importantísimo en la rotación del Como, sobre todo para llegar a las zonas de arriba y el trabajo que no se ve, el trabajo de presión, como hacen jugadores como por ejemplo Morata o el que hacía Iván Azón, que llaman la atención de entrenadores como este, que quieren equipos que presionen, que sus delanteros estén todo el partido en el área rival y sobre todo con balón, haciendo posesiones en el borde del área y llegando muchos centros y tirando desde el borde del área. Y luego arriba, aunque muchas veces puede jugar también usando un poco a los extremos o un falso delantero, en función de lo que quieres el que suele jugar en la delantera es Dubicas, que se ha sentado, otro futbolista con pasado en la Liga Española. Y la verdad que la plantilla muy interesante, nombre por nombre. Yo creo que va que en este verano, como al año que viene va a tener Europa, hay que hacer una plantilla mucho más larga, pero eso no va a ser problema para la inversión del Como. Yo creo que van a seguir invirtiendo, van a darle los jugadores que pida el entrenador, veremos si es Cesc Fábregas o alguien que pueda venir. Yo creo que harían bien intentando quedarse con Cesc, aunque sean solo un año. En este año que van a jugar al año que viene Europa, van a tener también la Copa, que intentarán volver a hacerlo de este año, llegar a rondas finales, y también lo que están haciendo en Liga, ser un club que pelee todos los años por estar en las zonas de Europa, no solo en la pelea por la Champions, que es donde quieren estar ahora mismo todos los grandes de Europa, pero sí en zonas en las que vemos equipos como Atalanta o Bolonia que han ido haciendo ascensos poco a poco y haciendo inversiones muy grandes, pero que se han ido repartiendo. Al final ahora vemos equipos que están arriba, como digo, Atalanta y Bolonia están peleando siempre en las zonas de arriba, pero esa inversión viene de atrás. Hay que ir poco a poco y el Como de momento lo está haciendo bien, así que al año que viene yo creo que este mercado va a ser muy movido, va a haber mucha inversión, va a haber entradas y salidas, pero van a hacer una plantilla mucho más larga. Y ya cerrando un poco con pronósticos como siempre de lo que puede ser el Como esta temporada y en las futuras. Ha habido mucha inversión, estamos hablando de que tiene detrás a los hermanos Artono, que son entre los 100 más ricos de todo el mundo, así que quiere convertirse en uno de los nuevos ricos de Italia y de Europa, quiere hacerse un fijo en la zona alta y de momento el juego y la gran ambición de los jugadores que llegan le están dando sus frutos y están haciendo que el Como siga creciendo, no solo en lo económico, también en lo deportivo, así que va todo de la mano y parece que de momento la inversión tiene futuro. Este año apuntan a la zona de Champions, se están quedando ahí en esa zona un poco, yo creo que un buen puesto sería empezar por Europa League, su primer año en Europa, y para la temporada que viene, como digo, puede haber mucho movimiento. Rozaron la final de la Copa, se quedaron en las semifinales contra el Inter y en la Liga, como digo, están peleando por las zonas de arriba. Así que os leo en comentarios si creéis que esto del Como va a ser algo pasajero, cuando se vaya a ser se va a empezar a caer todo el proyecto o si se van a consolidar en la élite sabiendo el respaldo que tienen. Así que os leo hasta dónde creéis que llegará el proyecto del Como.